Esta fue una cooperación internacional entre varios periodistas de investigación congregados en el Consorcio Internacional de Periodistas Investigadores. Dos reporteros de un diario alemán obtuvieron inicialmente parte de esta investigación y decidieron compartirla con unos 100 periodistas de todo el mundo que nos reunimos durante un año a revisar los datos y toda esta correspondencia masiva de la empresa Mossack Fonseca. Señor Reyes, usted habla de un año, el tiempo que les llevó a ustedes como Consorcio Internacional de Periodistas avanzar en esa investigación. Pero ¿qué fue lo más difícil que tuvieron que enfrentar para hacer esta revelación que ha sido considerada por la opinión pública como histórica, teniendo en cuenta que el número de documentos supera incluso a la filtración de Wikileaks? Bueno, yo creo que fue mantener la confidencialidad. Se tuvieron que desarrollar una serie de protocolos para que la comunicación entre nosotros, los reporteros, quedara en la más absoluta confidencialidad y no llegara a oídos de las personas interesadas o incluso la compañía, la firma de abogados que tramita estas sociedades. Este tal vez fue lo más difícil y lo otro, por supuesto, la revisión de cientos y cientos de documentos, un trabajo muy laborioso para establecer a quién, cómo nos íbamos a distribuir el trabajo. Usted habla de una revisión de documentos. ¿En qué consistió, Gerardo, ese proceso de asignarse los países entre cada uno de los periodistas que integran ese consorcio internacional? Sí, nos reunimos en Múnich y pues por nosotros, Univisión Investiga, nos encargamos de la parte latinoamericana de Estados Unidos, Centroamérica, México, Venezuela y Colombia, pero sí hubo una distribución de acuerdo con el conocimiento que cada reportero tenía del área para asignarse un trabajo de revisión de esta masiva filtración. ¿Por qué cree usted que esta investigación ha generado tanto impacto mundial? Bueno, yo creo que esta es una mirada indiscreta y como toda mirada indiscreta molesta a un mundo que está negado al ciudadano común y corriente. El ciudadano sabe que existen estas empresas por allá en el exterior con las que se hacen negocios, pero no tenía el detalle de cómo se van construyendo, para qué se hacen, porque es que hay que decirlo. En la mayoría de los casos estas sociedades se crean para ocultar a sus verdaderos beneficiarios y después abrir cuentas bancarias que oculten la identidad de ellos. Entonces, sí, en principio puede ser una labor legal, pero habría que preguntarse qué porcentaje de estos beneficiarios declararon en sus países estas empresas offshores por motivo de que algunas de estas sociedades están creadas para mover patrimonio que debe ser declarado ante las autoridades tributarias de esos países. Usted además ha hecho seguimiento de cómo funcionaba esta compañía, Mossack Fonseca. Si bien algunos de los clientes que aparecen en esa amplia base de datos tienen antecedentes legales o inclusive algunos de ellos de conexión con el narcotráfico, yo quisiera saber si en ese trabajo que realizaron ustedes como periodistas lograron verificar, por ejemplo, si hay personas que no tengan ningún tipo de antecedentes, que incluso hayan creado sus sociedades como un acto legítimo y ahora se ven sorprendidos por este escándalo. No, nosotros nos concentramos en cómo falló Mossack Fonseca en aplicar los controles a personas con un pasado oscuro, controversial, turbulento o con cuestionamientos muy fuertes, como son los herederos de la fortuna de Víctor Carranza. Este señor dejó una fortuna muy grande en Colombia, pero también un historial tenebroso, acusado de homicidios, paramilitarismo, etc. Esos son los personajes en los que concentramos nuestra investigación. Ya los empresarios que han utilizado este sistema, lo único que tienen que responder es a las autoridades de impuestos de si esas empresas que ellos crearon en esos paraísos fiscales han movido patrimonio
porque en ese caso sí tendrían que declararlo ante las autoridades. Las primeras reacciones de la empresa han sido en defensa de la legalidad de estas offshore que ellos crean, es lo que han dicho en las últimas horas. ¿Por qué para la firma Mossack Fonseca no hay, según ellos, ningún tipo de actividad delictiva en esos servicios que ofrece? Bueno, yo no he visto todavía que una autoridad haya dicho aquí hubo una actividad delictiva. Aquí lo que hay es unos cuestionamientos de fondo muy graves, muy fuertes, porque esta compañía, por hacer todo este encapsulamiento de sociedades y portafolios de sociedades para ocultar el origen ocultar a sus socios y después en un banco el origen de sus fortunas, hizo cosas como, por ejemplo, poner a disposición de los beneficiarios directores de sociedades que no eran más que sus propios empleados. Nosotros encontramos, por ejemplo, una oficinista de Mossack Fonseca que aparece en 10.000 sociedades, firmando como directora. Una señora que no gana más de 300 a 500 dólares mensuales, aparece en estas sociedades que quizás no tengan ni idea de qué son. De hecho, esta y otras personas que sirvieron como directores o directivos de esas sociedades han tenido que ir a declarar a juicios o cuestionamientos de autoridades de estas sociedades que se han visto envueltas en líos sin ellos saber en general a qué se dedicaban. Estamos también con Juan Mario Lacerna, consejero editorial de la revista Dinero de Colombia, reconocido también especialista en temas económicos. Juan Mario, le preguntábamos a uno de los periodistas que lideró esta investigación sobre las respuestas que ha dado esta empresa, la empresa Mossack. ¿Por qué para ellos no existe ningún tipo de delito en lo que han venido haciendo en los últimos ya casi 3 décadas, más de 3 décadas? Bueno, Jeffrey, lo que pasa es que ellos están actuando según la ley de Panamá. El problema no es Mossack Fonseca, el problema es todo el régimen jurídico, en este caso de Panamá, porque Mossack Fonseca es una sola empresa. Hay cientos de empresas que llevan a cabo este tipo de operaciones y por eso es importante que haya una presión internacional sobre Panamá para que se cambie el régimen y el esquema de manejo de información. Acá que viene ahora, Juan Mario, estaríamos hablando que el paso a seguir es la acción que tenga la justicia frente a estas revelaciones. Es muy difícil que la justicia actúe porque mucha gente va a decir, mire, la información fue obtenida ilícitamente, entonces buscar las pruebas va a ser difícil. Pedir esa información a Panamá, pues Panamá va a decir, mire, legalmente no se la podemos suministrar. Entonces va a haber realmente muchas trabas. Lo que realmente se puede hacer, y la solución es lo que hizo los Estados Unidos, que fue firmar un acuerdo de intercambio de información con Panamá. Eso ha hecho que nadie esconda, ningún norteamericano esconda dinero en Panamá y el IRS, el Servicio de Impuestos norteamericanos, puede acceder a los registros de la gente que tiene dinero en Panamá. Por eso, como usted ve en la lista, hay muchos europeos, latinoamericanos, pero no hay norteamericanos. Claro, eso es lo que también llama muchísimo la atención. De hecho, Panamá únicamente ha firmado ese pacto de intercambio de información con países como Estados Unidos y México. Como usted lo ha repetido, Juan Mario, no lo ha hecho con Colombia, es una petición que ha venido haciendo el gobierno colombiano en los últimos años. Voy a integrar hasta ahora a otro experto en temas económicos. En Caracas, Venezuela, está Alejandro Rebolledo, él es abogado, penalista, fundador y director del Instituto de Altos Estudios Profesionales y conferencista internacional sobre prevención de lavado de dinero, financiamiento al terrorismo y materias afines. Señor Alejandro Rebolledo, bienvenido a la noche en ETN 24. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Quiero conocer su opinión. ¿Por qué son tan importantes estas revelaciones y, a su juicio, qué impacto van a tener a nivel mundial cada uno de estos documentos que se han dado a conocer en las últimas horas y en los últimos días?
Bueno, primero felicitar a este trabajo periodístico, que es un trabajo de verdad de una repercusión internacional muy, muy importante. Creo que es un trabajo que vale la pena resaltar, sobre todo los detalles de la investigación. Segundo, fíjate, bajo el punto de vista reputacional, Panamá, lamentablemente, este hecho ha hecho unos grandes esfuerzos por salir de las diversas listas que tenía el GAFI, el Grupo de Acción Financiera Internacional. El GAFI en el año 2012 hace una reforma de las recomendaciones de prevención del lavado de dinero y dentro de esas recomendaciones incluye la evasión fiscal y el contrabando. Estados Unidos crea una ley que se llama la ley FATCA, que es una ley que hace posible perseguir a ciudadanos o residentes americanos para que el dinero que tengan fuera de los Estados Unidos deban declararlo en los Estados Unidos. Eso tuvo como consecuencia que tanto ciudadanos o residentes americanos renunciaran incluso hasta su ciudadanía y residencia buscando mejores condiciones tributarias para poder obtener su dinero. De tal manera que la creación de empresas offshore no son un delito en países como Panamá. Lo que agrava la situación es que de repente un funcionario público, un traficante de drogas, pueda tener negocios con este tipo de empresas, que es cuando la delincuencia organizada se infiltra en todas estas organizaciones, porque incluso los bancos del mundo hacen recomendaciones para que puedan abrirse este tipo de empresas. Fíjate, por ejemplo, este bufete Mossack Fonseca trabajaba con más de 500 bancos para poder ellos tratar de tener condiciones o recomendaciones bajo el punto de vista tributario. Pero la delincuencia organizada, acuérdate que las mafias son organizaciones de poder, se infiltran en diversas estructuras para poder ellos realizar negocios. Señor Rebolledo, estamos hablando para que en términos muy prácticos lo entiendan nuestros televidentes. Se trata de dinero que sale de diferentes países del mundo y que no es declarado y va a un lugar donde no existen controles fiscales fuertes. Fíjate, de repente hay una persona, para que le entienda la audiencia fácilmente, de repente hay una persona que tiene, por decir alguna familia, fíjate, se han conseguido casos de sujetos que han tratado de ocultar dinero para evitar en un divorcio, en el momento de un divorcio, decirle a su mujer todo lo que tenía, por ejemplo. Entonces, no necesariamente todas estas empresas están en manos de la delincuencia organizada, pero si yo tengo el bufete Mossack Fonseca y esta oficinista, hay una oficinista en Mossack Fonseca que aparece en más de 11.000 empresas o creaciones offshore, por supuesto hay una vinculación directa del bufete con estas 11.000 empresas que se crean. Eso ya es una condición grave. En el año de 2015, el 27 de abril de 2015, Panamá promulga una ley nueva sobre prevención de lavado de dinero, que es la ley 23, donde existe la obligatoriedad de hacer una debida diligencia, porque en los negocios no financieros y en términos profesionales se obliga a hacer una debida diligencia a un bufete con quién estás trabajando tú. Y la filtración de todos estos correos se puede percibir como intercambio de personas de dudosa reputación que dicen cómo o dónde deben llevar el dinero. Es ahí un problema, es ahí donde se debe investigar, porque yo he dicho que no se puede por una organización que arrastrar todo un país que ha hecho esfuerzos tan importantes. Y cuando están involucrados tantos sujetos, hay una doble moral en el mundo, sin lugar a dudas, sí, donde se obliga a aquellas personas que deban pagar altos impuestos y sus mismos dirigentes están buscando cómo evadirlo. Señor Juan Mario Lacerna, le planteaba al señor Alejandro Rebolledo ese punto que me imagino que es el que en este momento genera curiosidad o genera atención en nuestros televidentes, y es el que tiene que ver exactamente con la función que cumple esta empresa. Lo que podemos resumir es que Mossack Fonseca lo que hace es recibir ese tipo de capitales, así estas personas que los estén sacando de sus países no los declaren al interior de ellos. Sí, claro, ellos reciben dinero y, como dicen, pueden chequear que no sea proveniente de
tráfico de drogas, por ejemplo. No obligatoriamente dinero ilegal. Sí, no, por eso. Entonces Dios dice, bueno, es legítimamente obtenido. Pero, ¿son ganancias? Claro, son ganancias, pero lo que pasa es que se esconde allá, se crea el patrimonio allá y, por ejemplo, en Colombia evitan el impuesto al patrimonio. Mire, por ejemplo, en uno de los en Girardot, las casas grandes de campo, en esos conjuntos y todo, muchas de esas casas están a nombres de empresas en Panamá. ¿Por qué? Porque así la gente no paga un impuesto al patrimonio sobre esas casas ni renta presuntiva. Eso en el caso de Colombia, Juan Mario, pero en el caso, digamos, de estos expresidentes, esas estrellas de fútbol, ¿ellos operaban de la misma manera? Operaban exactamente de la misma manera. Lo que pasa es que todo depende si realmente las autoridades del país en el cual esa persona tributa pueden acceder a la información. Entonces, como dijimos, si es un norteamericano, los impuestos norteamericanos pueden ir y buscar la información y encontrar y perseguir a esa persona. Pero si es un colombiano, la DIAN no tiene ninguna manera de saber qué cuentas tiene, qué capital tiene, ni el gobierno panameño le va a dar esa información. No existe ese pacto entre existe. Colombia y Panamá. Antes de irme a comerciales, señor Alejandro Rebolledo, ¿usted cree que esto irá muchísimo más allá de un titular de prensa o sencillamente va a ser un escándalo que va a acaparar los principales periódicos del mundo, pero los países no podrán ir más allá en esas investigaciones teniendo en cuenta esos secretos fiscales y ese derecho que tiene en este momento Panamá de no entregar esa información? No, sin lugar a duda, ya la repercusión y las consecuencias se están viendo. Fíjate en el caso de Islandia, en el caso del primer ministro. El presidente. Exactamente, en el caso de Chile también el representante de Transparencia Internacional. Es decir, esto pica y se extiende. Este es un tema de muchísima información, de muchísimos documentos. Gerardo Reyes nos puede decir, quizás ampliar de muchísima información que conoció durante un año, pero sin lugar a dudas, esto va a traer muchísimas consecuencias. En el caso venezolano, bueno, fíjate, ya tiene nombre y apellido una red de corrupción, de soborno, de lavado de dinero que tienen cuentas fuera de Venezuela y que te están diciendo hasta dónde y en qué bancos los tiene. O sea, deben actuar la cooperación internacional y la asistencia legal mutua para que se puedan congelar en muchos países o hacer por lo menos el esfuerzo para congelar muchos países y hasta recuperar los activos, que es la finalidad de la lucha contra la corrupción. Rebolledo, vamos a hacer una primera pausa comerciales. Cuando regresemos vamos a estar hablando precisamente de ese punto que usted introduce a esta discusión, a este análisis que les estamos presentando hoy a nuestros televidentes en el programa La Noche. Venezuela aparece mencionada en 241.000 oportunidades dentro de los documentos que hasta ahora han sido filtrados y que han sido conocidos y divulgados por Panama Papers. Están involucrados en esta investigación personas muy cercanas a quien fuera el presidente de Venezuela, Hugo Chávez. Una pausa y ya regresamos a la segunda parte de este programa La Noche.